últimamente está rompiendo récords en Corrientes, en el país y en el mundo, y vamos a hablar sobre el tema, pero no tanto como la película como fenómeno, sino de lo que habla la película, ¿no? La importancia que tiene esto. Está en línea con nosotros la licenciada Mariana Fernández. Ella es neuropsicóloga y psicopedagoga infanto-juvenil. Su matrícula profesional es 50364. Ella es especialista en neurodesarrollo y crianza y además es autora de Nadie te enseña, las emociones de Inti y los anteojos de Inti de Ateneo, de la editorial Ateneo. Pero además tiene una cuenta en Instagram junto con Karina Schwint. Bueno, entiendo que ella es de Uruguay y Karina es de Argentina. Tiene una cuenta de Instagram muy conocida con 261.000 seguidores, donde hablan de todos estos temas, ¿no? De las emociones, de la crianza de los niños y de un montón de otras cosas. Así que bueno, la tenemos en línea con nosotros. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por los minutos de espera, porque hoy tenemos un programa cargado de información, de noticias acá en Corrientes y en toda la región. Así que bueno, en principio gracias por atendernos. Estamos acá Eduardo, Carlos y Belén en los estudios del Litoral Radio y queríamos que nos cuentes cuál es tu mirada en principio frente a esta película y lo que está generando este fenómeno, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, la verdad que es una película que yo particularmente también tenía muchas ganas de ver. El año pasado, en la película anterior, no, el año pasado, hablaba más de las emociones principales y de cómo las van llevando y cómo las van transitando tanto los niños como la familia, ¿sí? Es una película para ver en familia y es una película que a nosotros los padres nos deja un montón de enseñanza en cuanto a cómo queremos transmitir ese uso de sus emociones, ¿sí? Porque las emociones son algo que nos vienen, que nos llegan y que nuestro cuerpo reacciona de una manera tanto neurológicamente como fisiológicamente. Se presentan muchísimos cambios, entonces sobre todo en los peques, donde su cerebro está en pleno desarrollo y somos nosotros los adultos que tenemos que acompañar esa regulación de las emociones y esa transmisión de las emociones y aprender que las emociones no son ni malas, no es que hay dos bandos de emociones buenas y malas, sino que tenemos emociones, ¿sí? Algunas más agradables a lo que nos va sucediendo, a lo que nuestro cuerpo responde, y otras más desagradables, si se quiere. Y esta película aborda un poco más lo que es la adolescencia, la pubertad, donde explota todo, donde realmente nos pasa, no sé, creo que cuando uno recuerda su adolescencia fue una etapa de mucho quiebre, muy emocional, muy disruptivo todo, y la verdad que hoy también, no sé si, no quiero tampoco spoilear sobre la película, pero la verdad que habla mucho de lo que es la ansiedad en la adolescencia, y este tránsito que se está viendo hoy donde los adolescentes sufren y padecen la ansiedad y le da esa vuelta de rosca a la ansiedad como una emoción también necesaria y que sucede en este momento de la vida. Claro. Mariana, me corregirás, pero me da la sensación de que la película ayuda como a esto de personificar las emociones, ¿no? Que los niños digan, bueno, en mi cabeza está en este momento funcionando furia, por ejemplo, ¿no? Expliquemos eso ahí. Sí, les da como una mirada de que qué es cada emoción y cómo funciona tal vez cada emoción y qué hace para nosotros, ¿sí? Desde lo bueno y desde lo no tan bueno, desde lo desagradable. Pero la realidad es que, bueno, a ver, las emociones no es que, bueno, está furia, es furia y yo ahora tengo a furia en mi cabeza y furia es la única que actúa. Las emociones y la conducta van de la mano, ¿sí? Es un proceso conjunto, porque si no es como que pongo en el afuera, bueno, es furia funcionando, ya está, es esto lo que me está pasando, listo, lo manejo de esta manera. ¿Se entiende? Es como que tenemos que tratar de, a partir de eso y de esa emoción furia que aparece, decir, bueno, estoy enojado, ¿qué le pasa a mi cuerpo con ese enojo? Y cómo manejo ese enojo y lo expreso de una forma saludable. No expresemos el enojo, ¿sí? Es expresarlo de una forma saludable. Mariana, no sé qué pasa en el 2, sí supe lo del 1 y más allá de lo que de la peli, qué sé yo, me parece que el valor por el caso de una niña o de un niño, de alguien pequeño, ver la película le da una cantidad de herramientas como para poder eso que acabas de decir, ¿no? Nombrar. Porque en los chicos también hay una dificultad de entender lo que pasa y cuando ven así personificado una emoción y ven diversificada la cantidad de emociones que hay y ellos pueden poner nombre, pueden nombrar esas cosas, se abre un mundo de posibilidades ahí.
Exactamente. A ver, sucede un proceso muy, va directo al cerebro. Cuando nosotros podemos nombrar la emoción, cuando yo te digo estás enojado por esto que pasó, ya la amígdala, que es la encargada de de esa situación donde aparecen todas las emociones, baja. ¿Sí? Logra entender que esto que me está pasando es esto y es este enojo. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros estamos tristes, a veces podemos explicar el porqué y a veces nos sucede que no sabemos y el día a día nos va llevando. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro enojo, cuando nosotros entendemos el por qué estoy enojado y cuando nosotros podemos gestionarla y transmitirla, ya apuntamos a un bienestar, ¿sí? Un bienestar emocional, psíquico, fisiológico también, porque nuestro cuerpo también se relaja de otra manera. Y en los chicos el poder entender qué me está pasando, que eso también nosotros lo trabajamos mucho en el libro Las emociones de Inti, el poder diferenciar estas emociones y que eso que le sucede a ese personaje también es algo que nos sucede a nosotros, ayuda a que ellos puedan comprender qué va pasando y cómo lo voy gestionando. Mariana, se me ocurre pensar esto. La película está ahí, se la ve, ¿no? El punto es entender, es poder conversar, me parece. El posterior me parece que es muy importante entre ellos y con padres, con gente más grande. El conversar forma parte de todo esto, ¿no? Me parece. Creo que poner en palabras siempre es la solución a muchos de los conflictos que uno tiene, ¿sí? El poder tener en palabras y manifestar y el decir qué está sucediendo, por qué está sucediendo. Poder hablar de esta película, con Intensamente Uno se han hecho millones de trabajos y se ha trabajado muchísimo, se ha visto en escuelas, en espacios terapéuticos, y esta película que va apuntada más a la adolescencia, que hoy creo que es una gran cuestión en la sociedad, ¿no? Sí, donde los adolescentes siempre estuvimos un poco perdidos porque es una situación muy clave donde nosotros aprendemos, de repente estamos alejándonos de mamá y papá y queremos pertenecer a un grupo y eso nos genera un montón de conflictos, nos genera un montón de demandas, ¿sí? Porque empezamos en un mundo adulto, que el mundo adulto de por sí tiene demandas, pero todavía estoy en un cuerpo aniñado donde no sé cómo enfrentarme y eso es lo que genera tanta ansiedad. Y está bueno que podamos como adultos acompañar y entender qué es lo que pasa en la cabeza de esos chicos, que no es que lo hacen, ¿sí? Porque muchas veces el adolescente y la respuesta, más sí, vos no entendés nada, o te odio, sos lo peor que me pasó en la vida, lo tomamos como una agresión, como algo totalmente personal, ¿sí? Ay, me lo dice a mí, yo soy la madre, ¿cómo me puede estar diciendo esto? Y en realidad están atravesando tantas situaciones que lo que necesitan es, bueno, sí, te odio, pero escúchame, acá estoy, dame bola, porque necesito esa mano, necesito que me prestes atención a lo que me está pasando, que para vos es una tontería, pero para mí es un montón, porque claro, estoy tratando de aprender a resolverlo. Después resolveré cosas de adultos. Hoy es esto. Claro. Mariana, otro de los temas importantes que lleva la película es la cuestión de la identidad. Cómo estas emociones, ¿no?, se conjugan también en la identidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo es ese análisis? Bien, siempre va a depender de cómo fuimos criados, de cómo fuimos acompañados, ¿sí? La tristeza para una persona puede ser de una manera y para otra persona puede ser totalmente diferente. La carga que nos ponemos en nosotros va a depender mucho de cómo también nuestras primeras etapas, siempre digo, el aparato psíquico de los niños entre los 0 y los 6 años es cuando más se construye. A partir de los 6 años ya estamos acompañando, por eso es importante el cuidado de la primera infancia, el cuidado de ese desarrollo y sobre todo el cuidado emocional de esa primera infancia. Poder abordar con ellos todas estas situaciones para ir construyendo esa identidad. Luego, esas presiones, y sobre todo en esto que le sucede a Riley en esta película, van a tener que ver con, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué siento? Esta presión tanto de lo social, de lo académico, de lo familiar, lo que esperan de mí, ¿sí? Entonces, tratar de, en la primera infancia, como llevarlos a entender que no es que yo espero algo de vos, sino que esto sea algo tuyo, que nazca de vos, ¿qué esperas vos de vos? Y a partir de eso poder acompañarte cuando esto no sucede, porque también tenemos que enfrentarnos a la frustración. Digo, muchas veces la mayoría de las consultas que nos llegan no tolera la frustración. ¿Quién la tolera? O sea, ¿quién puede con un no? ¿Quién puede con algo que no me das y que yo lo quiero? O sea, realmente nosotros como adultos lo gestionamos de otra manera, pero los chicos no. Entonces, es acompañar. Mariana, la pregunta es si la gestionamos, porque me parece, por ahí estoy muy equivocado y tiene que ver más que nada con una trayectoria
trayectoria personal, pero que de estos temas en la educación primaria que yo tuve no estaban de esta manera, digamos, ¿no? Entonces por ahí nosotros somos analfabetos en la educación emocional. Entonces cuando uno expresa como padre no tolera la frustración, yo no sé cuánto está diciendo más de uno que otra cosa, ¿no? Exactamente, siempre, a ver, el chico está haciendo lo que le sale y lo que puede. Nosotros como padres es lo que no podemos gestionar. Entonces, la mayoría de las veces no es el chico el que viene a consulta, son los padres que hacen sesiones de orientación donde podemos trabajar con ellos. ¿De qué manera enseñarnos a nosotros a poder acompañar esa frustración que no está pudiendo tolerar? Sí, es verdad, la educación primaria en mi pasado era más tendiente a normalizar, a todos sentaditos, donde el que lloraba era diferente, era más complicado, había consultas y demás. Y hoy es entender que los chicos de esa manera se regulan, ¿sí? El grito, el enojo, muchas veces nosotros estamos enojados. A mí cuando estoy muy enojada me sale cerrar una puerta y dar un golpe. Cuando cerramos la puerta del auto de un golpe porque hay algo que me pasa. Ese es el sistema nervioso que dice, bueno, doy la descarga corporal y eso baja, ¿sí? Y es entender los adultos, ayudarlos a ellos, no son ellos los que tienen que cambiar, ellos están haciendo las cosas de la mejor manera que puedan. Y tiene que ver con nosotros en cómo los acompañamos. Tal cual, tal cual. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este análisis, la verdad que increíble todo lo que nos contás. Y bueno, todos a mirar intensamente, te diría que a mí me sorprende porque yo fui en el último turno, 10:30 de la noche, y no había un niño. Éramos todos adultos, sala llena, porque también es esto, ¿no? La importancia de hablar de las emociones de adultos. Así que muchísimas gracias, Mariana, por estos minutos con nosotros y por supuesto por la espera también de nuevo. No, por favor, que tengan un muy lindo día. Gracias igualmente. Bueno, muy bueno. Seguimos con música nacional. El grupo se formó en 1939 en Santiago del Estero. Napoleón Benjamín, Adolfo Armando, Roberto Wilson, Víctor Manuel, Marcelo Raúl, Ábalos. Era un quinteto de voces, 3 guitarras, un piano, un bombo legüero, y después pusieron unos charangos y unas quenas también. Alcanzaron la fama en 1942 interpretando su carnavalito quebradeño en la película La Guerra Gaucha, filmada en Salta, dirigida nada menos por Lucas de Mare, el guión de Homero Mansi y también de Ulises Petit Murat. Son todos importantes, ¿no? En 1952 editaron su primer álbum, que se llamó Piano, Danzas y Canciones Regionales Argentinas, y tenía una dedicatoria tremenda.